está cayendo, pero el dólar viene subiendo. El tipo de cambio de la moneda extranjera en nuestro país se ha incrementado en 18% en estos 2 últimos años, debido a la pandemia, pero también a la incertidumbre política de nuestro país. El pasado viernes 30, el tipo de cambio del dólar una vez más volvió a subir, alcanzando un 3.8% de incremento porcentual en lo que va del año. Según los expertos, este incremento se debe no solamente a la pandemia, sino a la incertidumbre por el gabinete ministerial que encabeza Guido Bellido. ¿Pero qué relación tiene el alza del dólar ante la coyuntura actual? Esa es una pregunta bastante interesante y compleja en sí misma. La economía es una ciencia que, si bien trabaja con números, tiene mucho que ver también con la psicología. O sea, cuál es la percepción de los agentes económicos sobre determinada situación. Y en economía lo más o contra lo que hay que combatir es contra la incertidumbre. En este caso, la incertidumbre siempre está presente, pero a mayor incertidumbre hay mayor riesgo y el costo del dinero se eleva. En este caso, el tema político ha estado muy presente durante estas elecciones, porque el primer plan de gobierno del señor Castillo, hoy día presidente de la República, era un plan de gobierno que, digamos, preocupaba mucho a los agentes económicos y principalmente a los inversionistas. Cuando hay certidumbre, cuando hay la certeza de que los contratos serán respetados, de que hay posibilidades de que tú puedas hacer una inversión y no la pierdas por situaciones externas a las condiciones de mercado en sí mismas, los agentes invierten, tienen una visión optimista de la situación. Pero a nosotros se nos juntó pues pandemia, crisis económica y además crisis política. Una buena parte de los agentes económicos ha ido sacando capitales del Perú, ¿no es cierto? O aquellas monedas que tenía invertidas o ahorradas en los sistemas bancarios fueron retiradas, convertidas a dólares, y tú sabes, todo el mundo conoce que mientras más demanda hay de algo, entonces más cuesta eso. Eso es lo que ha venido sucediendo con el dólar, donde muchos agentes económicos han retirado sus monedas, la situación de incertidumbre, la crisis económica, y esto ha hecho pues que el dólar se aprecie a pesar de los esfuerzos del Banco Central de Reserva. Antes de la pandemia, el tipo de cambio era de 3.44. El año pasado, un día como hoy, el dólar estaba a 3.52. Para el 11 de abril, día de la primera vuelta electoral, el tipo de cambio era de 3.61 y al día siguiente 3.64. Un mes después, en mayo, estábamos sobre los 3.77 y al día siguiente de la segunda vuelta estuvimos sobre los 3.8. Finalmente, tras la juramentación del presidente Castillo, el tipo de cambio del dólar superó los 4 puntos. Afecta porque mucha gente tiene deudas en dólares. Además, nosotros también a veces terminamos cerrando con soles y para comprar dólar pagamos un poco más alto. Entonces, que nos afecta a todo el mundo, nos afecta esto del dólar. Además que el mercado se mueve en dólares, ¿no? La tendencia, ahora ¿cómo está? La tendencia hoy día está un poco subiendo, poco a poco, punto a punto subiendo. Pero de repente, fin de semana, el lunes tengamos una buena sorpresa, ojalá pues que baje el dólar. Porque realmente para nuestra sociedad no le conviene que el dólar se dispare como está ahorita, ¿no? ¿Qué dicen, por ejemplo, qué dicen en el grupo, en el gremio de los cambistas? ¿Es negocio, por ejemplo, que el dólar suba, se mueva para que...? Es abierto el mercado porque mucha gente, por ejemplo, los que cerraron ayer con dólares, ya se han beneficiado, van a vender más el dólar. Los que han cerrado con soles han sido afectados porque van a tener que comprar más caro el dólar, lo que eran han pagado un precio
van a tener que aumentar. Entonces, hay mucha diferencia, ¿no? Depende de cada cambista cómo ha terminado su día de trabajo. Pero ¿cómo afecta el incremento a quienes no son cambistas ni tienen inversiones? Es decir, a la población en general. Gran parte de los productos que nosotros consumimos de nuestra canasta básica están influenciadas por el precio del dólar porque son importados. Si bien a veces el producto en sí no es importado, pero de repente algún factor en la cadena de producción sí lo es. Por ejemplo, el pollo, ¿no? El año 2020 importamos 700 millones de dólares aproximadamente en maíz duro, amarillo, y ese es un alimento para el pollo. Entonces, si sube el dólar, los productos que compremos van a ser más caros, por lo tanto los precios de la canasta básica, como el precio del pollo, el precio de los aceites, el precio de incluso, por ejemplo, las menestras son importadas en gran cantidad. Entonces esta subida del precio del dólar va a afectar directamente a las amas de casa y al ciudadano común. Ya con ministro de Economía designado en el gabinete ejecutivo de Pedro Castillo, la presencia de Pedro Franque ha dado cierta tranquilidad, pero la verdadera razón de una estabilidad económica es la política de Estado que este gobierno debe dar. Afortunadamente, gracias a esa suerte que tiene el Perú, a pesar de la crisis producto de la pandemia, la sombra atroz de la corrupción, en esta temporada conmemorativa del bicentenario, el mercado internacional de minerales está en crecida. Esto sostendría a nuestra nación. También la puerta del turismo, que viene abriéndose poco a poco, y la reactivación económica de la región Cusco dinamizaría la economía. Cuando señalábamos este tema de que la economía es como un resorte, el turismo es una de las potencialidades más grandes y que seguramente apenas logremos algunas condiciones básicas se incrementará incluso en una proporción superior a la que tuvimos antes de la pandemia. ¿Por qué? Porque hay dos razones fundamentales. Una primera es que el mundo ha estado confinado 2 años y bueno, hay una necesidad y un deseo por parte de los ciudadanos del mundo de salir, visitar, conocer cosas que tenían aplazadas durante tanto tiempo. Y el Cusco, por supuesto, es una excelente opción para ello, ¿no? Y en segundo lugar, de que a nivel mundo hay una promoción o se va a dar una promoción de los principales lugares turísticos y se va a buscar la consolidación de estos espacios turísticos y que permitirá seguramente incrementar la cantidad de visitantes que pueda tener cada uno de ellos, y en este caso es el Cusco un lugar privilegiado para ello al tener una de las maravillas mundiales en su territorio, ¿no? Pero necesitamos algunas condiciones básicas y quizás la más importante de todas, de absolutamente todas las condiciones, es la vacunación, ¿no? Mientras más haya población vacunada, vamos a poder recibir mayor cantidad de visitantes. Así que yo creo que esta es una oportunidad enorme y que va a contribuir a la reactivación económica no solo del Cusco, sino del país.